Yo llevo trabajando en casas de familia como trabajadora doméstica desde niña. Cuando empezó lo de la pandemia, sí, la señora nos mandó para la casa, nos dijo que nos viniéramos a saber pues si eso se calmaba. Pasó el mes de marzo, cuando ella me llamó el 30 de marzo. Me dijo: Elizabeth, ¿qué habéis pensado para que sigas trabajando? ¿Tú no has pensado en venirte a trabajar interna conmigo acá? Yo le dije: no, porque usted sabe que yo tengo mis 5 hijos y no puedo dejarlos solo. Ella me llamó a las 8 de la mañana y me dijo: tienes plazo hasta las 5 de la tarde que cojas un taxi, yo te lo pago acá para que te vengas a trabajar interna conmigo, para que salgas cada 8 días. O si no, me toca ya no utilizarte más tu servicio. Yo me puse a pensar y yo dije: no, yo no puedo perder este empleo porque es que yo tengo mis hijos, me tocó. Apenas como tuvimos conocimiento de la pandemia, de que se veía algún fenómeno, digamos, de carácter mundial que iba a afectar a toda la gente, pensamos cómo va a afectar esto específicamente a las mujeres. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar y a identificar problemáticas de estos sectores de mujeres trabajadoras en trabajo remunerado que han sido tradicionalmente feminizados, como las mujeres de los restaurantes, las mujeres trabajadoras de los hoteles, las mujeres del comercio informal, las trabajadoras domésticas, toda esa cadena de la economía que tradicionalmente ha sido sectores feminizados y que en el marco de la pandemia se identificaron y se empezaron a ver muy tempranamente como los más afectados. No son sectores que tradicionalmente hubiésemos estado trabajando, pero que en el marco de la pandemia los ubicamos y que los identificamos como una nueva actoría que es clave abordar, creo yo, desde la agenda de las organizaciones de mujeres, ponernos a trabajar con ellas, identificar y analizar la situación y construir una agenda de trabajo con ellas a futuro. Soy diseñadora de moda y de ropa étnica, trabajo en el sector de moda cultural. Los negocios nuestros son negocios de trabajar en multitudes, ¿no? Porque yo trabajo en eventos como ferias, como el Petronio y todos los eventos culturales que hay. Entonces fueron los primeros afectados, porque si tú sabes, todos estos eventos fueron cancelados. Yo tenía para el 2020 prácticamente todos los meses tenía eventos fuera de Cali. De un momento a otro nos quedamos con una producción hecha y hasta allí. Pues nos tocó empezar a salir a ver cómo hacíamos para hacer ollas comunitarias para apoyar a la gente, que como en mi comuna parecería que no hay necesidad, pero sí, la gente estaba pasando hambre. Y bueno, ahí ocurre una cosa y es como la doble discriminación de las mujeres en el contexto de la pandemia, y es que hubo una destrucción de empleos femeninos porque ya veíamos trabajan en los sectores feminizados, pero también hubo una mayor carga de cuidado que de una u otra forma facilitó esa expulsión, porque si ya no hay colegios, si ya no hay guarderías, alguien tiene que asumir ese cuidado. Y si generalmente quien gana más por la brecha salarial es el hombre, pues la que renuncia generalmente al trabajo para asumir esas responsabilidades de cuidado es la mujer. Entonces había esa expulsión doble, ¿no? De un lado tengo que asumir el cuidado que el Estado dejó de asumir, y de otro lado pues también hay mujeres trabajando en los sectores feminizados que fueron expulsadas de estas ramas de trabajo. Cuando yo llegué allá, vea, doña Nelly me cogió todas las cositas que yo llevé, me las revolcó, me las tiró en el piso,
me les echó una cantidad de alcohol, eso me cogió y me hizo quitar los zapatos de afuera, me echó alcohol hasta por donde no era, me hizo que me metiera a la ducha y que me tenía que meter a la ducha 2 horas, que me tenía que bañar 2 horas con jabón Rey. Siguiente, nos colocó a dieta. El desayuno de nosotras era a las 11:30, nos daba brócoli, zanahoria y un huevo cocido. Ya el almuerzo y la comida vendría siendo a las 7 de la noche, que era una sopa con apio, un mulito de pollo sin sal. Nosotras no veíamos las santas horas que llegara el sábado para que ella nos dejara salir. Llegó ese sábado y dijo que no, que nosotras no podíamos salir. Llegaron 15 días, nada. El mes, nada. Las mujeres trabajadoras son mujeres que en esta emergencia sanitaria han enfrentado unos retos muy grandes, no solo porque fueron las primeras en ser despedidas, sino porque en el marco de sus trabajos se vieron con actividades sobrecargadas. Muchas de ellas, como lo digo, fueron obligadas, por ejemplo, a permanecer como internas. Y esto nos cuestiona, nos hace preguntarnos qué deuda tenemos con estas mujeres de estos sectores. ¿Por qué no hemos puesto una especial atención en las violencias que sufren las mujeres trabajadoras de los sectores altamente feminizados? Y también nos hace un llamado a cómo las vamos a reconocer para integrarlas de manera efectiva y contundente en la reactivación económica, desde una perspectiva de género y con el respeto a todos sus derechos. Yo trabajo en el sector gastronómico, trabajo en un club social y estoy vinculada en el gremio desde hace 35 años. Es que el sector hotelero y gastronómico es lo más golpeado que pudo haber y que está haciendo en estos momentos a raíz de la pandemia. Y si los países primermundistas tienen tanto complicación y han inclusive desistido de sus trabajos y sus trabajadores, imagínense aquí en Colombia, que la cosa es a otro precio. Las empresas auspiciadas por el gobierno, no todas, pero sí la gran mayoría, han atropellado a los trabajadores de una manera impresionante. Cancelación de contratos de trabajo, suspensión de contratos de trabajo, reducción salarial, licencias no remuneradas. Y uno, por más de que trate de acercarse a las empresas, no. La excusa grande en estos momentos, yo no digo que no porque es cierto, la pandemia nos afectó a todos, pero hay maneras de que nos podamos organizar, pero todo es diálogo, ¿no? Las empresas, la mayoría se cierran a un diálogo y abruptamente, lo que te digo, cancelan contratos o si no, suspenden contratos de trabajo, licencias no remuneradas y ya. Entonces también llegamos a la conclusión de que, bueno, claramente no era suficiente mirar el tema de las cifras, de la situación, diagnosticar, sino también entrar a la acción. Ante la necesidad de reforzar y fortalecer los conocimientos y las capacidades de las mujeres en cuanto a las relaciones laborales, generamos un proceso de capacitación en donde nos pensamos, bueno, ¿cómo hacemos que sea algo nutritivo para las mujeres, que no sea reiterativo, pero que además también nosotras podamos entender las condiciones de las mujeres en el marco de la pandemia? Entonces se hizo un marco de 5 talleres en los que trabajamos primero partiendo de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras. Que pensamos también en materia como de rutas de atención y herramientas de atención que no se basarán solamente en decirle a las mujeres, oye, si estás en un caso de violencia, ve a esta institución, sino que tiene que ser la institución, por qué pides lo que pides, qué tienes que pedir, de dónde se origina, no solamente cuáles son las normas y llenarte como de números de leyes, sino que tú entiendas cuál es el sentido de la ley. Para nosotras era muy importante que fuera un espacio de capacitación co-construida, ¿sí? En donde entendemos que ellas son las expertas en su ámbito laboral, en su sector económico, y nosotras simplemente pues desde el enfoque psicojurídico que manejamos podemos aportar elementos para fortalecer sus capacidades. Los talleres, por supuesto, pues se realizan virtuales a partir de la contingencia sanitaria, buscando, por supuesto, también que todas las mujeres puedan participar. Muchas de ellas, que era algo muy bonito y que a nosotras nos emocionaba un montón, también creo que habla mucho de la necesidad y el interés de estas capacitaciones, es que hacían lo imposible para conectarse desde el Transmilenio, digamos desde su medio de transporte, o desde el bus, quienes estaban en Cali, también por supuesto desde sus casas e incluso desde sus lugares de trabajo.
yo tenía en mi mente que yo sabía cuáles eran mis derechos. Ella ya, nosotras no nos dejaba ver noticias, pero yo seguía en contacto con Ultras en los talleres, incluso que sabe qué hacía yo, porque la casa de ella estaba rodeada de cámaras. Entonces cuando habían talleres yo me metía en el baño a escuchar mis talleres, yo le decía a mi compañera que me cupiera y ya yo empecé a contarles a mis compañeras la historia que yo estaba viviendo acá. En esas casas me han maltratado demasiado. Por eso yo lucho mucho para defender los derechos de las trabajadoras domésticas. Esa es mi tarea en estos momentos. Yo pertenezco a un sindicato que se llama Ultras y en ese sindicato defendemos los derechos de las trabajadoras domésticas. Encontramos que las mujeres con las que estábamos trabajando en los talleres eran mujeres organizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que son mujeres que hacen parte y lideran además sindicatos, asociaciones o colectivos. Estas mujeres son colectivos que llevan trabajando muchísimo tiempo por sus derechos, pero que en el marco de la emergencia sanitaria se dieron cuenta que tenían una desprotección terrible, que necesitaban trabajar juntas con acciones de incidencia que permitiera visibilizar sus necesidades. Y entonces nuestros talleres también, digamos, dentro de la estrategia de formulación y capacitación de derechos laborales se fue hacia también trabajarlo organizadamente. Yo llevo trabajando más de 20 años a nivel organizativo, a nivel de organizaciones. Soy presidenta del sindicato Sintrain, Sindicato de Trabajadoras del Hogar e Independientes, y también soy la secretaria técnica del Intersindical de Trabajo Doméstico, donde estamos agrupadas 5 organizaciones a nivel nacional. Nosotras creamos la organización que se llamaba MAICAN, Mutual Asistentes del Hogar e Independientes Casa de la Mujer. En esa llegamos a agrupar 1000 mujeres, teníamos en nuestra organización. Luego yo creé Sintrain con otras 25 mujeres también, y finalmente terminamos pues en el Intersindical. Para mí Sisma ha sido como esa mano amiga que yo he necesitado. Ellas se nos han ofrecido, sobre todo la parte jurídica, nos ayudaron con un documento ahorita que ya lo tenemos allá en el Ministerio de Trabajo, ya no nos van a abandonar. A pesar de que terminan los talleres, siguen con nosotros. Yo creo que hay algo en lo que concurren todas y es una de las constataciones más importantes, y es la importancia de construir una agenda de reivindicación de derechos que les permita, más allá de las diferencias de la labor que cada quien ejerce, reconocerse como sujetas de derechos, como sector, y con unas reivindicaciones claras de reconocimiento frente a las autoridades, frente a los derechos que están vulnerándose, y la necesidad de crear eso, ¿no? Herramientas, instrumentos, leyes, mecanismos que protejan eficientemente su derecho, porque en muchos casos no las hay. Pero también nos dimos cuenta que hay una deuda histórica con ellas y que juegan un papel muy importante, por ejemplo, de cara a la reactivación económica que se pretende pasada este tiempo de emergencia sanitaria. Entonces yo le dije a doña Nelly, lo siento mucho, pero yo me voy. Cuando yo le dije a la señora así, cogió la mano y la azotó encima del mesón. Yo le dije, ¿y usted por qué azota la mano? Porque a mí ninguna empleadora me había hablado así. Yo le dije, es que yo a usted no le estoy hablando con grosería. Le estoy diciendo que yo sé cuáles son mis derechos. Y yo como trabajadora doméstica no puedo estar encerrada acá y usted no me puede tener a mí contra mi voluntad acá. Al mes y medio yo la llamé y le dije, doña Nelly, yo necesito a ver cuándo me hablo de la liquidación. Que no, que es que yo no te voy a liquidar porque yo estaba esperando a ver si pasaba lo de la pandemia para ver si volvías. Yo le dije, doña Nelly, lo siento mucho, pero yo no voy a volver. Nosotras hemos podido ver a lo largo de nuestro trabajo que si bien las mujeres enfrentan situaciones de vulnerabilidad, también las mujeres juntas tienen la posibilidad de cambiar sus realidades, de exigir y demostrar una cara de liderazgo que les permita visibilizar sus derechos, cambiar la vida de otras mujeres y trabajar juntas por superar estas desigualdades. Creo que aquí nos encontramos frente a dos extremos. Unas mujeres que están en una situación de mucha desigualdad, de mucha precariedad, pero al mismo tiempo unas mujeres que tienen un gran potencial organizativo
unas mujeres que tienen muchísimo que aportar a este país, sobre todo en su reconstrucción, y unos liderazgos fuertes que no solo hay que visibilizar, sino que hay que proteger.